Ahí sí. Perfecto. Buen día. Hoy es nuestra entrevista número 5. Hoy vamos a charlar con Alaí Bianchini, que es profesora de filosofía y becaria doctoral UBA. ¿Cómo andás, Ala? Hola, Facundo, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Un placer. Hoy vamos a estar charlando sobre bioética y sobre ética de investigación, que quizás es algo que no se conoce tanto, que no se habla tanto, pero Ujú. después tiene un impacto bastante importante en la práctica. Así que, Ala, como para empezar, ¿cuál es Sí. el objeto de estudio de la bioética? Bueno, el objeto de estudio de la bioética es un objeto amplio porque, como vos decías bien recién, la bioética tiene muchas ramas o muchas áreas dentro de sí. O sea, para darte una definición clásica de lo que es la bioética, podemos decir que la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el campo del cuidado de la salud a la luz de principios morales o valores. Es decir, es una interdisciplina, hay una discusión sobre si es una disciplina específicamente o si es una interdisciplina. Yo creo que es una disciplina que tiene enfoques de diferentes lados. Por ejemplo, el derecho aporta a la bioética, la filosofía también aporta a la bioética, la medicina sobre todo aporta a la bioética, pero todas estas ramas tienen como una intersección en un campo aparte que es la bioética. Entonces, el objeto de estudios es lo que tiene que ver con el cuidado de la salud, pero eso implica muchas cosas, porque, como decía, se divide, si querés, en tres grandes áreas, que serían la ética médica, la ética de la investigación y la ética medioambiental, que a veces se la suele dejar de lado, pero también tiene que ver con la bioética y con las obligaciones, por ejemplo, que tenemos para con otras generaciones respecto del medio ambiente y demás. Entonces, esos serían como las tres grandes áreas. Y en general, y ahora sobre todo más, se conoce mucho lo que es la ética médica o la ética clínica, pero la ética de la investigación no es tan conocida. Yo me dedico a la ética de la investigación, así que eso es mi campo, si querés, de expertise, pero la ética médica tiene mucha relevancia y a veces se las toma casi como sinónimos, digo, bioética y ética médica, Claro. pero no. ¿Cuándo surge, Ala, esta disciplina? ¿En qué contexto y por qué surge? ¿Mm? La bioética surge en 1970, en la década del 70. O sea, la palabra bioética aparece en un libro de 1971 de un bioquímico que se llamaba Van Rensselaer Potter, y escribió Fácil. un libro sobre la bioética y el título del libro es Bioética hacia un puente hacia el futuro. Y ahí en ese libro él habla de que las ciencias deberían establecer un puente con las humanidades y esa relación debería ser una relación que permita que las humanidades den cierta luz a problemas de la ciencia. Eso es como la anécdota de cómo surge la palabra, pero la disciplina, cómo surge, bueno, surge porque en esa época empiezan a haber varios cambios, varios avances tecnológicos y esos avances tecnológicos, o sea, son varios motivos en realidad. Primero porque los avances tecnológicos implican un cierto alargue de la vida, del promedio de vida, entonces empiezan a aparecer enfermedades nuevas y también empiezan a aparecer problemas nuevos que la medicina hasta ese momento no tenía o podía lidiar bien. Por ejemplo, empiezan los primeros trasplantes. Entonces también hay varios dilemas éticos que surgen sobre qué es lo que deberíamos hacer. O sea, en algún sentido también eso tiene que ver con la bioética porque las preguntas que intenta responder la bioética son preguntas no tanto del orden descriptivo, sino del orden normativo. Es decir, ¿qué deberíamos hacer? O qué deberían, por ejemplo, los médicos hacer en determinados casos. Entonces, la bioética trata de responder a esas preguntas que surgen
en este momento y gracias a estos nuevos avances tecnológicos. Ala, recuerdo haber leído hace un tiempo ya que también una de las causas por la que surge esta disciplina es por el proceso nazi, por la Segunda Guerra Mundial, en Sí, donde se experimentaba con humanos. ¿Esto exacto. tiene Bueno, en algo? realidad eso es parte de la ética de la investigación y ahí surge lo que tiene que ver con la ética de la investigación sobre todo, que es, bueno, el primer código, que es el código de Nuremberg, son las primeras pautas éticas relativas a cómo se experimenta en humanos. Básicamente la ética de la investigación tiene dos preguntas fundamentales que responder. Primero, si es ético experimentar con seres humanos. Después, si respondemos que sí a esa pregunta, la segunda pregunta que deberíamos hacernos es, bueno, ¿qué pautas tenemos que cumplir o qué criterios éticos tenemos que cumplir para que estas investigaciones sean éticas? O sea, qué pasos procedimentales, qué cuestiones tenemos que atender, pero como una cuestión posterior a la investigación con seres humanos, si la investigación con seres humanos es ética. Durante mucho tiempo, bueno, sí, surge como una reacción a todas las atrocidades que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial, con los experimentos nazis, en donde no había ningún tipo de consentimiento y además eran experimentos atroces, incluso bueno, relacionados mucho con la hipotermia, por ejemplo, que afectaban totalmente a la dignidad de los seres humanos que participaban. Y sin embargo, luego del Código de Nuremberg siguen habiendo casos de abusos en la ética de la investigación. Por eso también surgen los comités de ética para determinar cuándo, de ética de la investigación, para determinar cuándo un protocolo de investigación se aprueba o no se aprueba. Claro, claro. Ala, algo nos contaste ya, pero ¿cuáles son las escuelas teóricas que Ujú. conviven en la bioética? Bueno, hay varias, o sea, en principio dos, que son las más tradicionales de la ética, no de la bioética, no bien de la bioética específicamente, sino que son de la ética, que son el utilitarismo y el deontologismo, o sí, viene el deontologismo, son las teorías del deber que tienen que ver con el deber, deon es deber, así que fundamentalmente la teoría paradigmática del deontologismo es la teoría kantiana. Y esas dos, la teoría utilitarista y la teoría kantiana, sirven y siguen teniendo importancia en la bioética, pero no son propiamente de la bioética. La teoría propia de la bioética es la teoría de los principios o la teoría principista, que surge en 1979 y es la teoría específicamente bioética, digamos. O sea, surge para responder a algunos problemas de la bioética que ni el deontologismo ni las teorías consecuencialistas, como por ejemplo el utilitarismo, podían responder porque eran demasiado abstractas y no, si bien daban algún marco ético, algún marco teórico, no llegaban a satisfacer el nivel de precisión, sobre todo, que se requería para ese tipo de problemas. Así que básicamente sí, esas tres. El utilitarismo lo que postula es que una acción es correcta por el balance entre las acciones, los resultados buenos y malos de esa acción. Básicamente lo que hay que hacer es maximizar el bienestar para todos los seres, y esa sería la corrección, una acción correcta es correcta en función de sus resultados y del bienestar que provoque en la cantidad de seres, la mayor cantidad de seres posibles. Y en cambio, el kantismo, si querés, o el deontologismo propone que en realidad la corrección de la acción está dada por el principio por el cual hacemos la acción. Entonces no importa el resultado, pero no va a importar para determinar la corrección de la acción. La corrección es intrínseca al principio, en el caso del kantismo. Y bueno, y finalmente después la teoría de los principios lo que hace es proponer 4 principios que van a ser guías para poder resolver
problemas de la bioética, que es el principio de autonomía, el principio de justicia, el principio de no maleficencia y el principio de beneficencia. Está Y bueno, bajo, sí. está bueno, Ala, esto porque parece muy abstracto, pero después tal vez vamos a poder ver con ejemplos cómo esto un comité tiene que resolver en base a estas diferentes escuelas, ¿no? Y creo que eso es Sí. lo rico después. Yendo un poco más a la práctica de esta disciplina, ¿cómo se compone un comité? Bueno, un comité, primero hay que diferenciar los comités de ética de la investigación y los comités de ética clínica, que es esto que yo decía antes, que son las dos como ramas principales de la bioética. Por un lado, tienen diferentes roles, pero también tienen diferentes poderes, si se quiere. Por un lado, en la conformación, la idea es que sea una cantidad de voces plurales, es decir, que haya filósofos o filósofas, médicos y médicas, abogados, también grupos religiosos. La idea es que pueda haber la mayor cantidad de representantes, pero también pacientes, por ejemplo, no solamente investigadores o académicos y demás, sino que también la idea es que alguien represente a todos los interesados que se involucran en las decisiones que se toman. Entonces, el Comité de Ética Clínica, a diferencia del Comité de Ética de Investigación, no tiene poder de veto. O sea, el rol del Comité de Ética Clínica es solamente consultivo, brinda consejos de determinadas cosas. Cuando hay algún conflicto en el hospital o algún conflicto en relación a la práctica médica, para eso está el Comité de Ética. En cambio, el Comité de Ética de la Investigación lo que hace es siempre interviene para decidir qué protocolo de investigación aceptar y qué protocolo no, y en ese caso siempre tiene el poder de veto, decir, no, bueno, esta investigación no cumple con los estándares éticos adecuados, entonces no se va a hacer. Esa es como la principal diferencia. Ala, si una investigación se hizo ya y no cumple con los estándares éticos, ¿puede Ajá. que se prohíba su publicación? Sí, sí, sí. O sea, no se puede hacer directamente. No, ese comité la rechaza porque no cumple con determinados estándares. Creo, no sé si dije ya esto, pero o sea, la ética de la investigación lo que hace es, como toda droga, todo medicamento o toda vacuna, por ejemplo, ahora que estamos en ese debate, cualquier tipo de sustancia activa tiene que pasar por una serie de pasos o de fases para su aprobación y para demostrar la eficacia y la seguridad. Entonces hay que hacer ensayos clínicos. Entonces el comité verifica que esos ensayos clínicos están siendo bien realizados. Por ejemplo, todo ensayo clínico tiene que tener un consentimiento informado, es decir, los sujetos de investigación tienen que entender que están siendo parte de un ensayo que es experimental, que no saben la seguridad y eficacia, y tienen que poder conocer los riesgos, tienen que poder decir que si quieren pueden retirarse del ensayo en el momento que quieran. Bueno, todo eso forma parte del comité, de asegurarse de que eso esté bien hecho. Bien, bien. ¿Nos puedes plantear, Ala, dos dilemas prácticos en donde se haya tenido que recurrir a la bioética y cómo fue que se resolvieron? Sí, bueno, hay dos casos que son muy paradigmáticos en la historia de la bioética. Uno es el caso de Albarracín y Nieves, que fue en 2012 que sucedió. Albarracín y Nieves fue un hombre al cual le robaron y en el robo le apuntaron, bueno, le dispararon y quedó inconsciente. El caso de Albarracín y Nieves tiene algunas plantea complejidades porque Albarracín y Nieves era testigo de Jehová. Los testigos de Jehová no aceptan transfusiones de sangre, porque eso va en contra de la religión. Entonces,
En este caso, Albarracín Nieves necesitaba una transfusión para poder sobrevivir, y él había dejado un documento que es muy valioso en estos casos, es un documento que se llama Directivas Anticipadas, que es un documento que escribe el interesado ante un escribano. Ahora con el nuevo Código Civil eso se modificó y ya no es necesario que esté escrito ante un escribano, pero sí tiene que tener una cierta legalidad. Y entonces él había dejado la directiva anticipada que no quería que lo transfundieran, incluso si eso implicaba su muerte. El conflicto que sucedió fue que el padre de este señor fue ante la justicia para pedir que igual lo transfundieran. Y bueno, fue tal el conflicto porque la esposa se negaba a que lo transfundieran, entonces fue tal el conflicto que terminó finalmente la justicia y hizo un fallo que fue muy icónico del tema, y decidieron que básicamente no había motivo por el cual uno pudiera sospechar que esa directiva anticipada, en donde él decía que no quería ser transfundido, no tenía valor. Entonces, ¿por qué no, digamos, por qué se iba a descartar esa directiva anticipada si él había dicho que no quería? Incluso cuando eso implicara su muerte. Entonces, finalmente la justicia falló que no se iba a transfundir y que se iba a respetar su decisión original. Y un segundo caso que también planteó mucha controversia y que necesitó del Comité de Bioética y demás fue el caso de Marcelo Díez, que estuvo durante 20 años en estado vegetativo. También tuvo un accidente. Ese caso fue distinto al de Albarracini porque no hubo una directiva anticipada, él no había dejado ese documento, entonces ahí era más difícil saber cuál era su voluntad, porque básicamente en este caso podemos ver como el conflicto entre el principio de autonomía que planteaba antes la teoría de los principios y el principio de beneficencia, si querés, del médico que dice, bueno, no, hay que hacer lo necesario para que esta persona pueda sobrevivir. Por ejemplo, en el caso de Albarracini. Pero en el caso de Marcelo Díez no había ninguna directiva anticipada, y lo que se hace en esos casos es tratar de reconstruir cuál hubiera sido su decisión. Y si no se puede, porque no hay ningún tipo de indicio, bueno, la familia debe tomar esas decisiones por él. En este caso, las hermanas decidieron que después de 20 años era necesario darle una muerte digna. Estos conceptos en general se suelen confundir entre muerte digna y eutanasia. Hay una diferencia ahí que es que en el caso de la muerte digna, el principio activo, primero no se da no es que se le da un veneno o algo letal, sino que se discontinúa. En este caso, por ejemplo, él estaba en estado vegetativo y estaba recibiendo alimento a través de una sonda. Entonces lo que se hizo fue suspender ese tratamiento. Pero el argumento de las hermanas era, bueno, esto ya no es, este cuerpo ya no es mi hermano. O sea, esto no es vida, digamos. Que básicamente esa es la discusión, como, bueno, ¿qué es una vida digna de ser vivida? ¿De qué hablamos cuando hablamos de vida? O sea, ¿quién determina también qué es una vida digna de ser vivida? ¿Lo determina el médico? ¿Lo determina el paciente? Esa es la discusión trasfondo. Creo, Ala, por lo que nos contaste, que el primer caso es Ajá. tal vez un poco más simple, entre comillas, Sí. ¿no? Porque ya es un tema complejo, pero al tener el sujeto involucrado su voluntad escrita, quizás Sí. con respetársela es un poco más fácil. En cambio, lo otro es la opinión de un tercero, ya que puede ser sus hermanas, su madre, su esposa, pero ahí Sí, creo que es más jodido ya. fue muy controversial. Y fue una lucha muy grande de las hermanas.
Esto fue en Mendoza y la sociedad mendocina se opuso, incluso del hospital. De hecho, el Comité de Bioética al principio votó que no se interrumpiera el alimento, digamos, el tratamiento, lo que sería el tratamiento. Y bueno, por eso tuvieron que acudir a la justicia también las hermanas, porque había una fuerte resistencia, también por una cuestión religiosa, creo. Claro. Bueno, no aceptar que una persona pueda simplemente dejar de permitir morir. Muchos bioeticistas dicen no es dejar morir, es permitir morir. Y bueno, esa distinción es importante. Ala, dentro de los principios que nombraste antes, ¿se pueden jerarquizar o todos tienen el mismo peso? Esa es una gran pregunta y es un tema, o sea, ellos hicieron muchas versiones del libro donde están estos principios, que es el Principios de Ética Biomédica, y en primer lugar ellos no le dan una jerarquía clara, o sea, dan como una especie de fórmula de acuerdo a una regla que tienen de acuerdo a la teoría, reglas y principios, pero nunca dejan una jerarquía clara. O sea, no, eso es poco claro en el libro, o en las últimas ediciones es bastante poco claro, como nunca dicen cuál debería priorizarse en caso de entrar en conflicto. Eso es una falla, creo, de la teoría y una de las grandes críticas, como que en realidad no está totalmente solucionado eso. Claro, claro. Sí. Queda luego a criterio finalmente de o los comités o las leyes del país, etc. Es que es difícil, porque hay que resolver, digamos, una cosa es cuando uno filosofa, reflexiona sobre algo, y otra es cuando a partir de esas reflexiones hay que tomar decisiones prácticas de importancia, además. Entonces es complejo. Sí, y también esto, o sea, todos los actores involucrados, los intereses involucrados y que estás diciendo sobre la vida de otras personas es complicado. Intuyo, no sé si es así o no, que la pata económica también debe jugar un rol, ¿no? Porque mantener con vida a alguien con asistencia permanente debe requerir de un Sí, presupuesto alto. Y en esta sí, en este economía caso, capitalista no sé bien cómo se sí, maneja eso. sí, en este caso igual, bueno, en este caso particular de Mercedes, eso no era un tema porque, bueno, la familia creo que lo estaba administrando Mm, por privado y demás. Incluso en la chacra en donde él tuvo el accidente, ahí habilitaron o crearon como una especie de clínica en donde lo internaron y donde iban los médicos, los kinesiólogos y demás, y ahí estuvo durante un montón de tiempo. Así claro. que eso en este caso particular no es un problema. Sí creo que es un problema a nivel general. Pero sí, sobre todo en relación a este tema de la muerte digna, porque, por ejemplo, la eutanasia no está prohibida. La eutanasia implica ya dar un antídoto o veneno a una persona a pedido de él y por su propio requerimiento y por su propio bienestar. Y eso está absolutamente prohibido en la Argentina. En cambio, la muerte digna, ya con este fallo que hicieron a partir de Marcelo Díez, queda lugar a que no, Claro. a esta posibilidad. Recuerdo un caso, Ala, con un alto grado de imprecisión, ¿no? Pero creo que fue Ajá, en Francia, en donde una sí. persona, un hombre, tiene un accidente, queda, digamos, del cuello para abajo, queda inmovilizado, y él quiere terminar con su vida, pero Uh-huh. por esta inmovilidad del cuerpo no puede. Y él pide y hace campaña para que le permitan terminar con
su vida y se genera todo un debate ético, creo, entre médicos, familiares, políticos, y que al final se resuelve con que le administran un cierto veneno que lo mata, ¿no? Sí, O que termina con su vida. ¿Podrías, sí, creo si que lo recordás, podrías contarle un poquito? sí, ese creo que no sé si es el que estoy pensando. Yo creo que es el que que se hizo una película a partir de ese caso, Exactamente. que es el de Ramón Sampedro, pero ese fue en España, me parece. Ah, bien. No me acuerdo si en Francia hubo otro caso similar de una mujer que se llamó Terry Schiavi, que también fue algo similar. Sí, y este que yo digo, el de Ramón San Pedro, es tal cual vos lo decís. Eso en realidad sería un suicidio asistido, porque lo que estaba reclamando es que, como era, si no recuerdo mal, había quedado cuadripléjico, lo que le estaba reclamando es que lo ayudaran a suicidarse. Entonces ya implicaba, como digo, un nivel mayor de complejidad que los pacientes en los que están, que ya tienen un cuadro clínico donde hay muerte cerebral, por ejemplo. Y que entonces lo que se debate es, bueno, ¿cuánto tiempo más, o sea, cuánto tiempo va a quedar en ese estado? Y eso, bueno, depende básicamente, como digo, en este caso de Marcelo Díez, depende de la familia, pero en este caso que vos comentás es un caso muy, ya tiene otro nivel de complejidad que la muerte digna, por ejemplo. En ese caso, no sé, me parece que también está prohibido y creo que el día de hoy está prohibido en España también. Creo que Claro. hay pocos casos de países en donde... Recuerdo que lo que se hizo ahí fue que un grupo de personas colaboraron para que él pueda ingerir el veneno ese. Entonces alguien llevó el frasco, otro se lo acercó, Claro. otro puso el entonces, Sí, además, para que la responsabilidad penal eso. se Sí. diluya. Sí. No me acuerdo cuál fue el fallo finalmente, no sé qué pasó, no me acuerdo qué pasó con los responsables, si fueron No recuerdo. presos, pero sí, eso es también otro problema, que es que también, bueno, este caso se difundió y fue muy masivamente conocido a partir de la película y demás, pero, pero también es eso, bueno, como la responsabilidad y la pena que suele caer sobre la gente que colabora en estos temas. Sí, Exacto. eso sí. Ala, creo que la pregunta que nos hacemos muchos es, ¿se puede entrar a un comité de ética, de bioética, y dejar las consideraciones personales y los valores de uno de lado? ¿Eso es posible, ganar cierto grado de eh, objetividad o imparcialidad? Sí, esa es una pregunta que me parece apasionante y está buenísima. O sea, por dos cuestiones. Primero porque, o sea, en algún punto creo que eso habla también de la división entre emociones y razón, que muchas veces está muy tajantemente delimitada y que quizá no es tan así. Pero, o sea, creo dos cosas al respecto. Por un lado, eh, me parece imposible poder despojarse absolutamente de todas las creencias y creo que tampoco que es ilusoria esa idea de que nuestras opiniones pueden ser absolutamente objetivas, si querés, y que no pueden tener ningún tipo de emocionalidad. Entonces, como es imposible, y creo que es imposible, lo que deberíamos hacer es no eso, sino trabajar sobre las emociones, sobre todo quienes están desempeñándose en los comités de ética y bioética, tienen un rol y ese rol es básicamente dar consejos, pero creo que el punto, la clave es que sus consejos no se pueden deber a sus opiniones personales en tanto opiniones personales. Por supuesto, va a tener un determinado enfoque y también eso es lo que se busca desde el comité, lo que te decía, esta pluralidad. Es decir, una persona religiosa va a tener cierta tendencia en su
opinión. Aunque, por supuesto, no sé, no siempre es unívoca, hay religiosos que pueden, por ejemplo, en el tema del aborto, existe el movimiento de católicas por el derecho a decidir, digamos, no es unívoca la opinión, Claro. pero sí es muy importante, y por eso creo que es tan importante la educación de los miembros de los comités, la formación en los miembros de los comités, que eso es una deuda que en Argentina a veces no siempre se da, pero es muy importante porque las opiniones o las recomendaciones que se hagan siempre tienen que estar basadas o bien en argumentos, pero las discusiones que se dan, por ejemplo, si tenemos obligaciones en ciertas cosas o si tenemos derecho a ciertas cosas, tienen que ser en ese ámbito la discusión, no puede ser solamente o que se base exclusivamente en cuestiones personales o consideraciones personales. Entonces, si bien no se puede evitar absolutamente, sí tiene que ser una prioridad que las opiniones o los argumentos no estén basados exclusivamente en esas consideraciones. Creo que Claro. eso es el principal fin. Ala, trayendo un tema que tiene suma actualidad ya, te Ajá. quería preguntar cómo es posible analizar el tema del aborto desde la perspectiva de la bioética, digamos. ¿Qué tiene para aportar en esto? Bueno, yo creo que tiene un montón de cosas para aportar. Creo que no me daría el tiempo para contar todo lo que pienso respecto a este tema. Pero en principio creo que hay dos cuestiones fundamentales que la bioética puede aportar. Por un lado, una cuestión más general, si se quiere, y en realidad no es la bioética específicamente, sino la filosofía. Por un lado, una cuestión más general que es el análisis de los conceptos. O sea, muchas veces se da en este debate y en la mayoría de los debates que implican temas polémicos o temas difíciles, habitualmente se da una tergiversación o una intencionalidad de los argumentos, donde una cierta parte carga con ciertas o adjetivos o cierta tergiversación de conceptos. Por ejemplo, si pensamos que unos están a favor de la vida, como dicen, y otros que no, entonces eso ya implica como cierta manipulación de los argumentos. Entonces, el hecho de poder analizar los conceptos y de ver qué cosa responde a qué, o sea, qué argumentos responden a qué, y poder como enfocar o poner el eje de dónde vienen los argumentos y a qué responden, eso ya me parece que es un aporte que puede hacer la filosofía, como ordenar el debate y decir, bueno, como que no se enturbie tanto el debate, o sea, ¿por qué se está diciendo esto? ¿Por qué se está diciendo esto otro? Por ejemplo, otra cosa que también puede aportar es en relación a las falacias, que son errores de argumentación. Entonces, bueno, ¿qué falacias hay en cada parte del debate y demás? Eso ya creo que es una primera cosa muy general que lo puede hacer en cualquier tipo de debate. Pero creo que la filosofía tiene algo para aportar específicamente en el debate del aborto, y es, primero, que es un tema de justicia. Sabemos que la mayor cantidad de muertes por eh, aborto se suceden en las clases más bajas. Entonces, por un lado, creo que es un tema de justicia y por lo tanto corresponde a la filosofía pensar en ese tema. También es un tema de salud pública, así que ahí ya englobaría más en la cuestión de la bioética en general. O sea, el derecho y la medicina tienen mucho que aportar desde la bioética a ese debate. O sea, desde la salud pública, porque hay un problema de salud pública por detrás. Y también, y sobre todo, creo que es un problema de las obligaciones que tenemos para con, por ejemplo, la persona que está gestando, y también para las obligaciones que tenemos respecto del feto
y de, por ejemplo, si tenemos las mismas obligaciones, o sea, en algún punto tendríamos que preguntarnos si tenemos las mismas obligaciones para un feto de 12 semanas, para un bebé ya nacido, para un embarazo de 9 meses, que de 2 meses. Entonces, esa pregunta por qué obligaciones tenemos, qué obligaciones morales tenemos y también qué derechos implica ese tipo de obligaciones, es una pregunta que debería responder la filosofía. Entonces, podemos tomar en consideración cuestiones de la biología, o sea, la fuente de la obligación puede ser otras áreas, si querés, pero el contenido de esa obligación yo creo que debería estar dictado por la filosofía, por la ética normativa, que es la que nos dice qué implican ciertas obligaciones. Entonces, creo que son un montón de niveles en donde la bioética tiene que hacerse cargo de este debate. Y bueno, eso se vio un poco en el último debate que hubo público, se vio bastante eso, porque hubo un montón de bioeticistas argumentando a favor de la legalización de la interrupción del embarazo, y ahí se vio bastante bien cómo se podía defender esta postura. Así que, bueno, creo que es un tema muy importante para la bioética. Ala, en un debate tan polarizado como es este, hasta por cuestiones lógicas, ¿no? ¿Considerás que el sector o que la opinión que dice estar en contra de la legalización tiene algo de verdad en su argumentación o no? Creo que hay asunciones que podríamos llegar a compartir en el sentido de, por ejemplo, bueno, se me viene a la mente, hay un experimento, lo que nosotros llamamos en filosofía experimentos mentales, que son situaciones imaginarias que usamos para poder pensar ciertos temas y que nos clarifican ciertos problemas que tenemos. Entonces, por ejemplo, hay un experimento mental en relación a este tema que es el dilema o el caso del violinista, que es un violinista que tiene un accidente y se despierta en un hospital y tiene enchufado o atado a su lado una persona. Y entonces cuando trata de entender por qué o qué pasó, bueno, le dicen, bueno, vos tenés que, para que esa persona viva, vos tenés que estar atada a esa persona durante 9 meses. Entonces esa es una forma de poder pensar la validez o la invalidez de la parte contraria, digamos. Bueno, qué asunciones están teniendo y demás. Entonces, entiendo que alguien podría decirme, bueno, pero ahí se ve claro que una persona cualquiera no tiene por qué estar obligada a gestar, o bueno, en este caso puntual, a compartir la vida con otra persona si no quiere. Pero alguien podría decir, bueno, cualquier otra persona puede ser, pero un feto propio, digamos, es otra cosa distinta. Entonces, hay algunas ciertas objeciones que son atendibles, entonces los argumentos también se tienen que reformular en ese sentido. Y por eso es interesante todo el debate respecto de, bueno, está bien, pero no, la parte contraria, la parte que dice que está de acuerdo con la legalización, dice, no tenemos las mismas obligaciones para con la persona gestante que para con un feto de 12 semanas. También hay otras consideraciones que es cuando cuando el motivo es una violación, por ejemplo, que actualmente además incluso está ya reconocido en la ley eso. Sin embargo, estas personas suelen oponerse a eso. Entonces, creo que hay diferentes niveles de discusión. Habría que ver cuáles son los argumentos específicos, porque hay muchos argumentos Claro. que se
que se discuten. La verdad es que creo que yo entiendo y puedo respetar que una persona decida no hacerlo por su creencia y demás, pero como es un debate, un tema de salud pública, es distinto cuando ya estamos hablando a nivel general. Es decir, por supuesto que la legalización no obliga a que las mujeres o las personas gestantes aborten, sino que con la ley las personas que no quieren hacerlo pueden no hacerlo, y las personas que lo quieren hacer o que lo necesitan hacer lo pueden hacer. Entonces, no estoy diciendo que sea absolutamente tergiversado o infundadas las posturas de ese sector. Digo que suele haber alguna tergiversación, por ejemplo, las fotos de los bebés, por ejemplo, que no corresponden en general a un estado de un feto de 12 semanas, por ejemplo, o de lo que se plantea, de lo que se planteaba en el proyecto de la legalización de la interrupción del embarazo. No era ese el, el punto de la discusión. Así que creo que en algunos puntos podemos quizás coincidir y respetar incluso, pero me parece que el punto crucial es que no se pueden tergiversar las condiciones del debate. Y eso está bastante tergiversado en muchos casos. O sea, como los números de muerte, de mortalidad en los hospitales, en la mayoría de las tanto de la ciudad de Buenos Aires como, bueno, otros casos son las provincias, ¿no? Porque también eso varía mucho, es distinto, no sé, en el norte que en la provincia de Buenos Aires. Pero, bueno, me fui un poco por la No, rampa. está bárbaro, está Así que, bárbaro. Ala, agradezco esta extensa explicación porque justo quería traer este tema, digamos, complejo, coyuntural, que es sumamente actual, porque quería que hagas este ejercicio de, sobre un tema complejo y actual, poder, a través de toda esa teoría que enunciaste antes, empezar a pensar este objeto en concreto. Porque si no queda como muy desfasado estas corrientes teóricas, estos principios de los problemas reales y concretos. En cambio, sí. con este tema se nota que detrás de una decisión, de un sí estoy a favor o no estoy en contra, hay un trabajo argumental y reflexivo. Siento que tal vez a veces falta, ¿no? Como esto de dejar a la otra persona 5 o 10 minutos poder expresar una opinión. Porque si no empezamos a debatir consignas y creo que no ganamos en enriquecernos para, insisto, pensar un problema central y complejo como es este. Sí, tal cual. Y respecto a esto que decías, o sea, hay una especie de, hay una falacia que se tiene muy en cuenta en filosofía, que es no armar, lo que se llama no armar hombres de paja, es decir, no endilgarle al contrario o al oponente cosas que no son, o tratar de no ver los argumentos en su mejor luz, es decir, tratar de entorpecer la discusión. Y creo que eso es necesario prestar atención y no hay que hacerlo de ninguno de los dos lados. Por eso no te puedo decir claramente si coincidimos en esto, porque la verdad es que me cuesta, es un ejercicio difícil para mí, personalmente, poder decir, bueno, coincidimos en tal cosa, pero sí creo que hay que escuchar las posiciones del debate y que a partir de eso, no sé si se podrá llegar a un consenso, porque no lo sé, es algo muy difícil, me parece, pero sí creo que
que solo así se puede discutir, no si impugnamos o atribuimos posturas, digamos, maniqueas, lo que se llaman posturas maniqueas del otro lado. O sea, no es que unos están a favor de la vida y otros no. No, esa distinción no sirve para nada y es errónea. Ahora te hago la última. Si un comité debería decidir sobre esto, ¿no? Sobre un caso puntual, y es imposible llegar a un consenso porque hay posiciones irreconciliables, ¿el comité qué hace? ¿Enuncia esto que no pudo haber consenso? ¿Se vota por mayorías y minorías? ¿Cómo es? ¿O cómo es, Bueno, al menos en teoría, cómo debería ser esto? eso depende siempre igual de, como te digo, cada comité tiene su propio funcionamiento interno. Hay un investigador responsable que es quien debe decidir, o sea, debe dar cuenta de la decisión que se tomó. También se puede incorporar gente que, si no, o sea, pueden llamar a personas que sepan específicamente este tema o un tema específico. Y por eso recalcaba que es muy importante y es fundamental la formación de las personas que están, de los miembros que están en los comités, que habitualmente, o sea, esto surgió como una cosa entre médicos y a veces se le da poca importancia a la formación o se cree que ya con sola la experiencia pueden resolver todos los problemas de la bioética y no es tan así. O sea, es necesario tener una formación específica en ciertos temas para poder pertenecer a un comité y demás. Y sí, respecto del consenso, bueno, a veces no llegan o no llegan a un consenso y muchas veces o llegan a un consenso y, por ejemplo, como pasó con el caso de Albarracini, esa persona está en desacuerdo, entonces ahí ya apela a la justicia, ¿no? O como también pasó con Marcelo Díez, las hermanas no estaban satisfechas con la respuesta que estaba dando el comité y también apelaron a la justicia, que igual, bueno, en ese caso, eso, como decía, ya contemplaba la ley, en ese caso ya estaba contemplada, así que no era tan problemático. Pero sí, es complejo poder decidir y saber qué es la decisión correcta también, ¿no? Como, siempre hay ejemplos y contraejemplos, hay argumentos que sopesar a favor y en contra, entonces son decisiones que tienen que tomarse con mucho cuidado. Ala, te agradezco un montón Nada, por la charla esta, fue un placer. gracias a vos. Me dejaste pensando un montón Bueno, en, cuando quieras, hacemos una próxima. dale, obvio, porque pienso todo, todo esto de de los principios a la luz de ejemplos prácticos, ¿no? Y digo, vuelvo a algo que charlamos antes, que es cómo sacarse los propios valores y las Ujú, consideraciones que tiene uno, y cómo ujú. consensuar cuando en realidad lo que quizás se está decidiendo va contra lo que piensa uno. No debe ser fácil, y ahí es donde la teoría y la formación tiene que jugar un rol importante, ¿no? En sacar un poco, o en al menos combinar lo que uno piensa Sí, con lo que uno sabe, con, digamos, la emoción con la razón, como bien dijiste vos antes. sí, también igual creo que a veces, incluso en filosofía esto se da un montón, que es que vos pensás algo y lo empezás a analizar y empezás a ver qué implicancias tiene y tratás de justificarlo y te das cuenta que no podés justificarlo. Entonces, ahí, bueno, muchas veces, yo siempre me acuerdo, tuve una profesora que hablaba sobre las directivas anticipadas, que era esto que te contaba. Ella escribió una tesis sobre la fundamentación de las directivas anticipadas a partir del concepto de identidad personal.
sea, cómo podemos, a través del concepto de identidad personal, que es un concepto súper problemático para la ética, fundamentar las directivas anticipadas. Y ella lo que decía es que muchas veces pasa que uno empieza a pensar en objeciones a su propia postura, y a veces te convencen esas objeciones, y esas objeciones pasan a ser parte de tu propia postura. Es muy difícil. A veces uno tiene intuiciones que está súper convencido y después empieza a pensar un poco más sobre esos temas y te das cuenta que no están así, o que tiene... por eso creo que también una parte muy importante de la filosofía y de la bioética es no estar atado a una cuestión narcisista de la identidad respecto de lo que uno cree. O sea, lo que uno cree puede estar equivocado, puede ser incorrecto, y hay que tener la suficiente humildad como para decir, bueno, sí, no, yo pensaba esto, pero la verdad esto tiene muchos agujeros conceptuales, no se sostiene por ningún lado, y no puedo sostenerlo más, porque por más que yo quiera, no lo puedo sostener. Entonces eso creo que también es un ejercicio que hay que hacer sí o sí si te dedicas a la filosofía y más a la bioética. Clarísimo, Ala, clarísimo. Conclusión. Muchísimas gracias, en serio. Bueno, Muchas, no, muchas gracias a vos. gracias, Ale.